Bendiciones, hermanos, amigos, Dios te bendiga. Gracias porque en esta noche has sacado un poco de tu tiempo para recibir la palabra de Dios. Quiero comenzar diciendo, el título de este mensaje es Esperanza en tiempos difíciles. Quiero leerte también en Romanos 8:28, dice la Biblia, la palabra de Dios dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, gracias por tu palabra, bendícela. Tu palabra es buena semilla. Que nosotros seamos buena tierra para que esta palabra produzca frutos en cada uno de nosotros, frutos que salten para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que enfrentaron tiempos difíciles, pero también encontraron esperanza en Dios. La historia de José, el hijo de Jacob, en Génesis, es uno de los ejemplos más destacados. Cuando nosotros leemos acerca de José, muchos solamente nos encanta el final de la historia. Pero si usted lee todos los capítulos, verá que su inicio no fue bueno. Dice la Biblia que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Fue encarcelado injustamente. Experimentó muchas pruebas y dificultades en su vida. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, José mantuvo su fe en Dios y confió en Él. Confió que Dios tenía un plan, un propósito para su vida. Entonces, la vida de José nos enseña muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentar, tenemos que meterle con ganas para ver el resultado. José pasó por muchas tribulaciones, muchas dificultades, mira, cualquiera de nosotros se hubiera desanimado. Cualquiera, porque no fue fácil. No fue fácil cuando usted lee la historia ver todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que sufrir, la injusticia que tuvo que vivir. Pero su fe en Dios no menguó, se mantuvo. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos a usted y a mí. Vendrán tiempos difíciles, vendrán situaciones en las que pareciera que no hay salida. Pero mantén tu confianza en Dios. Mantén tu confianza en Dios. Finalmente José fue liberado de la cárcel y ascendido al segundo puesto más alto en el gobierno de Egipto. Porque Dios recompensa nuestra fe. Si hay algo que a Dios le encanta de los que le sirven, de los que le buscan, es que usted y yo demostremos que tenemos fe en Dios. Por eso es que en este camino Dios nos va a llevar de a poquito. Su fe va a tener, usted y yo tenemos que aumentar nuestra fe. Dios nos va a ir en el camino, Dios nos va a ir mostrando su poder de a poquito. ¿Para qué? Para que usted vaya aumentando su fe. Porque llegará el momento donde tendremos que demostrar al mundo que creemos en Dios, que le creemos a un Dios vivo. Entonces José pasó por diferentes circunstancias, usted la conoce, pero Dios lo recompensó. Un día él estaba en la cárcel, allí, pero ese día Dios se acordó de él, porque el faraón tuvo un sueño y no había quien se lo descubriera.
Pero uno de los que había estado en la cárcel, el cual José le reveló el sueño y sucedió como José le había dicho, se acordó. Le dijo, allá en la cárcel conocí a alguien que me dijo todo y así como me reveló el sueño, así sucedió. Manden a buscarlo. Desde la cárcel estaba José, todo andrajoso. Dios nunca se olvida de lo que usted y yo hagamos para Él. Dios nunca se olvida. Dice la Biblia, se olvidará la madre del hijo que parió, pero no Dios. Dios no olvida. Y allá donde estaba José, dice que enviaron a buscarle y tuvieron que llevarlo a bañarse, a cortarse el cabello porque estaba en la cárcel. Le pusieron ropa fina y llegó delante del faraón. Por eso es que, hermano y amigo, a través de su fe y confianza en Dios, José fue capaz de enfrentar y de superar, porque de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata, de que usted enfrente, pero supere eso. Por ahí dice un pregón, el mundo supéralo. Bueno, supere su prueba, supere su dificultad, porque de eso se trata el camino, la vida cristiana, porque vendrán oposiciones, vendrán dificultades, pero Dios nos ha dado la herramienta, Dios nos ha dado el poder, nos ha dado todo para que usted pueda superarlo y yo pueda superarlo. Cuando viene el desánimo, cuando viene la circunstancia difícil, Dios nos ha dado la herramienta. Lo que pasa es que, lo que pasa muchas veces es que se nos olvida o por no ejercitarnos en el campo de batalla. Usted dirá, hermano, pero ¿dónde es eso? En la oración. Cuando usted está orando, usted está ayunando, usted está vigilando, usted está leyendo la Biblia, usted se está ejercitando en el campo de batalla. Para que cuando venga la prueba, usted pueda superarlo. No salga huyendo, no dé media vuelta, no, porque Dios le ha dado y nos ha dado herramientas para seguir adelante. Y mire que José fue capaz de enfrentar y superar la dificultad y convertirse en una fuente de bendición para su familia y para toda la nación de Israel. Un José que estaba en la cárcel, que nadie daba un real por él, el hombre, pero Dios hizo de ese José que fuera una fuente de bendición para su familia. ¿Por qué? Porque por medio de José, su familia, en el momento que vino la necesidad, que no había alimento, José lo pudo sustentar, sostener. Hermano, amigo, yo te digo en esta hora que esa dificultad que tú estás pasando, esa situación que te ha venido, enfréntala y supérala, porque eso mañana se va a convertir en una bendición para tu familia, en una bendición para los que están alrededor tuyo. Eso que José pasó ese momento y superó y se mantuvo fiel hasta el último momento, hoy es una bendición, ha sido una bendición para el pueblo de Israel, porque si dependía de lo que José hiciera, dependía de su fe, porque si hubiera sido un José que no tuviera fe, ¿qué hubiera sido de la nación de Israel? Pero gracias a Dios que Dios sabía que con José él podía lograrlo. Y Dios sabe que contigo también puede lograrlo. Por eso es que tú estás oyendo esta palabra, porque Dios sabe que contigo puede lograrlo. Quizás tú te veas allí opacado y que ahora no tienes nada, pero contigo Dios puede lograrlo. Dios puede hacer lo que hizo con José, lo puede hacer contigo y conmigo. Lo sacó de una cárcel donde estaba y lo puso segundo de Faraón. ¿Por qué? Porque todas esas dificultades que enfrentó y superó José fueron lo que le dio, lo que lo capacitó para estar allá donde Dios quería llevarlo.
Y a veces no entendemos que Dios quiere llevarnos a cosas mayores, cosas grandes, no lo entendemos. Lo que nos enfocamos es en problemas, en la necesidad, en la angustia, y no prestamos atención que esa es la catapulta que Dios está usando para llevarnos a algo mejor. José lo entendió. Él sabía que Dios no se había olvidado de él. Porque en todo ese trayecto, desde que lo fue entregado y vendido por su hermano, hasta que Dios lo llamara de la cárcel, dice la Biblia que Dios estaba con él. Porque mientras que tú te mantengas firme y tú te mantengas tu fe en alto, Dios no te va a abandonar, porque Él lo ha dicho en su palabra. Él no te dejará ni te desamparará, sino que se mantendrá al lado tuyo. Dios siempre tendrá un plan para nuestra vida, incluso en medio de nuestras dificultades. Por eso es que leímos Romanos 8:28. Eso es lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme, mire, a lo que Dios lo ha llamado con un propósito. Y si tú estás escuchando esta palabra, si tú estás en este momento recibiendo, es porque Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Porque Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Y todo lo que tú enfrentes, Dios lo va a convertir en una bendición. Si estás pasando momentos difíciles, es importante recordar que Dios está contigo, nunca te abandonará, ni te desamparará. Mire, eso lo dijo, eso está en Josué 1:9. Josué, había muerto Moisés. Josué era el siervo, había estado para arriba y para abajo con Moisés. Un día Moisés muere y ahora le toca a él. Dios le encomienda llevar al pueblo, cruzarlo a la tierra prometida, pero Dios le dijo: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y eso fue suficiente para Josué, porque él había visto, él había oído de cómo Dios llamó a Moisés estando allá en medio de la zarza, se le presentó y le dio una encomienda de ir delante del faraón, y Dios nunca lo abandonó. Faraón, con todo su ejército y su poder, nunca pudo tocarle siquiera un cabello a Moisés, porque Dios lo guardó. Él dice: no te desampararé, aunque las cosas se pongan color de hormiga, no te dejaré. Además, puedes encontrar consuelo, esperanza en la palabra de Jesús. Por eso es importante, por eso te animo, hermano, amigo, tienes que leer la palabra, porque ellas te darán fortaleza en momentos de debilidad. Ellas te darán consuelo en momentos de angustia. La palabra, por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, Él nos revelará esta palabra en un momento difícil, en momentos de dificultad. El Espíritu Santo te hará recordar la palabra de Dios. Me gusta el Salmo 42. El salmista describe su lucha contra el desánimo. Lea el Salmo 42, verá que el salmista estaba luchando con su desánimo y su búsqueda de la esperanza en Dios. Y a pesar de las dificultades que usted va a leer en esos versículos, verá que él enfrenta. ¿Y cómo le enfrenta? Recordando la bondad y la fidelidad de Dios. Por eso es que, mire, nosotros nos olvidamos, se nos olvida. Pero el salmista recordaba de cómo Dios, si Dios estuvo contigo ayer, Él estará contigo hoy. Si Dios te envió, no te envió solo, Él fue contigo también. Si Dios te llamó, tú no viniste solo, viniste para estar solo, sino que viniste para estar con Él.
Y el salmista dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te afliges dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarle. Esperanza mía, Dios mío, mi roca. Y eso lo mantenía en alto cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas se pongan difíciles y el desánimo quiera venir a tu vida. Por eso Dios te llevó por el camino. Mientras que estuviste en el camino, Dios estaba contigo. Recuerda cómo te guardó, te sustentó, cómo recibiste una bendición, cómo en el camino viste la mano de Dios, cómo en el camino Dios se te reveló. Recuerda, Él no te dejará ni te desamparará. Y dice, reconoce que Dios está trabajando detrás de escena. Quizás tú no lo veas, tú sientas que estás solo en el camino, tú miras de lado y lado y no ves a nadie, pero Dios está trabajando detrás de escena para cumplir sus propósitos. Incluso cuando no podía verlo en el momento, Él está allí. Qué bueno que aún Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mantente fiel, mantente allí soportando la prueba, mantente enfocado no en el presente, sino en el futuro. No te pongas a ver, dice por ahí, no le diga a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Enfrenta la circunstancia, enfrenta el desánimo. Dice, en lugar de eso, trabaja duro. No permita que la situación difícil te desanime. Trabaja duro. En vez de eso, trabaja duro. Redobla tu esfuerzo. Demuestra dedicación, habilidades, que ese Dios lo usará para llevarte a una posición de liderazgo y responsabilidad. Porque Dios, allí en la prueba, en la lucha, en la angustia, ahí es que Dios te está capacitando para luego darte un puesto, una posición de liderazgo, de responsabilidad. Dice, el sacrificio que hagas hoy es lo que salvará a tu familia mañana. Por eso es que a veces las cosas se ponen difíciles y cuando miramos no vemos nada y pensamos voy a abandonar. No, sigue peleando, sigue en la prueba, sigue en la lucha, que lo vas a superar, porque la palabra dice, Dios no te dará ninguna prueba, ninguna situación, ninguna dificultad que tú no puedas superar. Porque juntamente con la prueba Dios te va a dar la salida. Porque Él está allí contigo, Él está con nosotros, Él siempre ha estado con nosotros. Y siempre Él está allí para fortalecernos. Mire, aún Jesús en su momento de debilidad, cuando estaba en el monte Getsemaní, cuando venía la prueba que iba a ser crucificado, se puso ahí a orar, gotas como de sangre caían de su rostro. Pero Él estuvo allí, se mantuvo. Superó la prueba. Cuando Él se levantó de allí, dice que puso su rostro como un pedernal, y fue porque sabía que Dios le había garantizado la victoria. Ángeles lo consolaron. Dios, mire, si usted se mantiene en la lucha, en la prueba ahí, y se mantiene, Dios va a enviar ángeles para que lo sustente y lo fortalezcan. Él salió fortalecido. Quizá no lo entiendas hoy. Quizá a veces no lo entendemos. A veces los golpes son tantos de la vida que no entendemos. Y lo que oímos es desiste, apártate, vuélvete atrás, ya no sirve, ya no. Eso es lo que oímos, pero el Espíritu de Dios también nos habla.
por medio de su palabra. Y Él nos recuerda: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El enemigo le decía al salmista: ¿dónde está tu Dios? Mira cómo anda, mira cómo está, mira cómo no puede superar eso. Pero él se mantuvo. Y después, si usted lee al final cómo él agradece haberse mantenido allí hasta el final, porque vio la recompensa de Dios. Quizá no lo entienda, no lo entendemos muchas veces, pero te darás cuenta que esas huellas en la arena, te ha escuchado, ha visto del pasaje, de aquella escena donde en la arena esta persona miró unas huellas y dijo: estoy solo porque no veo a nadie más, solamente son mis huellas las que quedan en la arena. Pero después entendió y reconoció que esas huellas en la arena no eran de él, sino que eran las huellas del Señor que lo llevaba en sus brazos. Por eso es que solamente habían unas huellas en la arena. El Señor lo llevaba cargado, porque Él cuida de ti y cuidará de mí. Él no te dejará. Nuestra fe nos tiene que llevar a garantizarnos que en medio de la prueba Él no te dejará ni te desamparará. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a José: esfuérzate y sé valiente, no te desanimes, pelea la batalla de la fe, porque yo no te dejaré, yo no te desampararé, sino que cumpliré el propósito por el cual te he enviado. Y si usted lee el libro de Josué, hizo todo. Dios pudo hacer todo lo que quiso con este hombre porque se mantuvo allí. No se apartará este libro de tu boca, le dijo a Josué. Y eso es lo que yo termino diciéndote en esta hora. Si este libro no se aparta de tu boca, tú vas a vencer en todo lo que emprendas. Tú vas a llegar a cumplir. Dios va a cumplir el propósito por el cual te llamó. Porque Él te llamó con un propósito. Y ese propósito, el propósito por el cual nos ha llamado a todos, es para que alcancemos la vida eterna. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, tu fe es importante, mi fe es importante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios nos va a ir moldeando, en el camino Dios nos va a ir moldeando, pero no nos va a desamparar. Eso es lo que nos tiene que alegrar, eso es nuestra esperanza, que Él no nos va a desamparar, no nos va a abandonar, sino que se mantendrá hasta el final. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por atender la palabra del Señor.